Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Estamos con Marcela Wicks. Marcela Díaz Wicks. No, Marcela Díaz. De Digo Abogados, especialista en la parte laboral, que nos va a orientar, nos va a apoyar con la parte del contrato de trabajo y el despido. Te agradezco mucho, Marcela, esta oportunidad, porque hay harto interés, se están sumando, se siguen sumando y como saben, esta charla va a quedar grabada y va a estar disponible en el canal del grupo de administradores y proveedores, así que cualquier cosa, después si tienen alguna duda la pueden ir a consultar, no hay ningún problema. Por favor, Marcela, vamos. Hola, buenas noches, gracias por la presentación, Marisol. Bueno, tal como dice Marisol, mi nombre es Marcela Díaz, yo soy abogado, me dedico hace más de 25 años a derecho laboral, soy eminentemente abogado litigante, he prestado asesoría a distintas empresas, incluso sindicatos, así que manejo bien la perspectiva del derecho laboral en su conjunto. La idea de hoy es hacer una pequeña charla sobre contrato de trabajo y causales de despido. Ahora, el problema que yo tengo con contrato de trabajo es que en realidad da como, yo lo estudié, contrato de trabajo se estudia en 6 meses. Entonces, hay un montón de temas que probablemente no vamos a tocar acá y que pueden ser recogidos para otras pequeñas charlas que puede ahí coordinar Marisol con usted. Dicho esto, empecemos con la presentación, haciendo la prevención, que lo de contrato va a ser muy cortito, así que yo quiero ahí dejar abierto al final para consulta sobre esa materia en particular o cualquier otra que tenga relación con los temas que tocamos hoy día. Entonces, vamos a ver acá, aquí está, compartir. Tenemos, ¿qué se entiende por contrato de trabajo? Vamos a quitarle un poquito, sí, el aumento para poder cuadrar un poco la... Ahí está. Bueno, el contrato de trabajo es un contrato consensual, significa que va hasta el acuerdo de voluntades, donde una parte que se llama empleador y otro trabajador se obligan recíprocamente a, uno, a prestar servicios bajo dependencia y subordinación y el otro a pagar por estos servicios. ¿Ya? El hecho de la prestación de servicios en los términos señalados antes hace presumir la existencia de contrato de trabajo. Pues vamos a ver que simplemente la presunción porque luego se tiene que probar este hecho. Ahora, ¿cuáles son las formalidades del contrato? Debe constar por escrito, debe ser firmado por el empleador y el trabajador, tiene que ser al menos en 2 ejemplares, uno en poder del trabajador y otro en poder del empleador. Las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo, el lugar y fecha del contrato, la individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, la fecha de nacimiento e ingreso del trabajador y además hoy se pide también el correo electrónico del trabajador porque hoy en día dentro de las últimas normativas que se han dictado se señala como un medio idóneo de comunicación el correo electrónico del trabajador. Para ciertas cosas, lo que es carta de despido, por ejemplo, se sigue rigiendo con la antigua normativa de que hay que entregarla personalmente o enviarla por correo certificado. La naturaleza de los servicios y el lugar o ciudad en que se vayan a prestar. Aquí es muy importante. Era lo que estábamos hablando antes del inicio de la reunión con respecto a las labores que debe realizar un trabajador. No basta ponerle, no sé, aseador o conserje. Es necesario explicar un poco de qué trata las labores de conserje. Es decir, conserje entendiéndose como tales, el cuidado de la recepción, el tomar notas de, el recibir a las personas, el recibir la correspondencia. No tiene que ser una descripción de una página, pero algunas cosas que describan. Lo importante es que hoy en día se permiten las labores alternativas o complementarias. Por ejemplo, si yo tengo un aseador, yo puedo tenerle como labor complementaria hacer, por ejemplo, que ordene la bodega, ¿ya? Porque eso está dentro de las labores propias de un aseador. No solamente que barra, trapee, limpie los vidrios, también puede ordenar, pero se lo tengo que poner en el contrato de trabajo.
Además, la remuneración, la forma, el periodo y el pago, la jornada del trabajo, la duración y la distribución. Ahora, aquí estamos hablando del tema de los turnos. Cuando hay sistema de turno, debe estar en el reglamento interno, siempre y cuando la empresa tenga la obligación de tener un reglamento interno. En el caso de empresas que sean trabajadores con menos de 10 trabajadores, no tienen obligación de tener reglamento interno. Por lo tanto, los turnos deberán constar en el propio contrato de trabajo del trabajador. El plazo del contrato y otros pactos que acordaran las partes. Este es el punto relevante. Dentro de la conversación, me acuerdo ese día, salió como que, ¿qué pasa que si tengo gente con boletas honorarias? Para que exista relación laboral, el simple hecho, si no existe un contrato, no significa que no exista relación laboral. Para que exista, tiene que existir estos dos elementos, que es la subordinación y la dependencia. El Código del Trabajo no define la subordinación y la dependencia. Hay un montón de cosas que el Código del Trabajo no define y que son definidas por la doctrina y por la jurisprudencia. Pero se ha entendido por tribunales, a raíz de la interpretación de varios artículos, qué es lo que se entiende por subordinación o dependencia. La subordinación se manifiesta, tal como lo dice la lámina, primeramente a la sujeción, a la orden, al mando, al dominio del empleador. Lo que la singulariza a efecto de la disciplina es que se trata de un poder contextualizado a la actividad laboral del trabajador. Por ejemplo, tengo que cumplir horario, se me dice qué hora llegar, a qué hora salir, qué ropa usar, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cuándo tengo que hacerlo, cuánto se me va a pagar por las cosas que tengo que hacer. Si estamos, y que tienen que ser trabajos continuos. ¿Qué pasa si yo tengo un jardinero que va una vez cada 2 semanas y me da boleta honorario por montos distintos? Claramente ahí no hay subordinación y dependencia, porque tienen que ser labores continuas con un monto de remuneración parecido. Es decir, si yo tengo una persona que trabaja 30 días a la semana y me hace la boleta de honorarios como aseador y le pago, por poner cualquier suma, 400.000 pesos todos los meses, claramente ahí hay un contrato de trabajo. Distinto es el caso de un jardinero que puede ir una vez al mes, después cada 2 semanas, donde los montos además van a ser distintos dependiendo de las cosas que haga. Aparte de que él mismo pone el horario que él va, o sea, él puede ir miércoles, jueves, viernes, cuando él quiera, en la mañana, en la tarde, es su problema porque él es el que ve en qué horario hace su trabajo, nosotros no le decimos. Exacto. Que como les decía, siempre se alega que nosotros los abogados hacemos puros problemas, y la verdad es que lo que pasa es que uno llama a un abogado cuando ya tiene los problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si yo tengo un trabajador que está con boleta de honorario y tiene una prestación de servicios continua? Ese trabajador el día de mañana, cuando termine su labor, cuando ya no trabaje más conmigo, ese trabajador va a poder demandar tanto por todas las indemnizaciones que se le adeudan, el feriado que se le adeudan, y también lo que es conocido por la ley Busto o nulidad del despido. ¿Qué significa eso? La nulidad del despido es que yo como empleador tengo que tener pagadas todas las cotizaciones del trabajador al menos hasta mes anterior de la fecha del despido. Si yo despido al trabajador en julio, tengo que tener las cotizaciones pagadas hasta junio. Si no lo hago, se produce una sanción que significa que ese trabajador va a seguir recibiendo remuneraciones o tener derecho a remuneraciones, aunque ya no preste servicio, hasta el íntegro pago de las cotizaciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Si un trabajador va a juicio y pide nulidad al despido, ese tema es un monto que ni siquiera podemos determinar cuánto va a ser. Y además que hay un costo adicional que es mucho más caro. El empleador, una vez declarada la existencia de la relación laboral en la sentencia, va a tener que pagar todas las cotizaciones para atrás. Y el pago de cotizaciones es carísimo. Es una de las cosas más caras que hay. La multa de los intereses. Es que, claro, es carísimo. Es decir, deudas que son de
hace 4 años de cotizaciones atrás de 200.000 pesos, hoy en día están en 4 o 5 millones de pesos, sí es exorbitante. Yo acabo de pagar de mayo solamente, eran 9.000 pesos que tenía que pagar de impuestos, o sea, de imposiciones, y con las multas y los intereses fueron 45. Por eso te digo, si extrapólalo, puede ser una cantidad de dinero abismante. Muchas veces se hacen estas situaciones por distintas razones, porque el mismo trabajador dice, no, es que si usted, muchas veces las mujeres, si usted me hace firmar contrato, yo voy a perder este beneficio, o ¿sabe qué? Yo quiero recibir mi plata entera porque ya estoy jubilado. Es un no rotundo. Si no aceptan un contrato de trabajo, no. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador que lo necesito para 3 días? Contrato de trabajo para 3 días. Es una lata, puede ser un tema administrativo un poco más complejo, pero les aseguro que se van a evitar problemas y dolores de cabeza el día de mañana. Aparte de que si en esos 3 días o en ese día que trabaja se accidenta, También, o sea, el seguro le también. corre el Parece que me seguro. quedé muteada de nuevo. No, te quedaste pegado, pero no muteada. Pero ya le corre el seguro si está con su contrato de trabajo. Bueno, sigamos adelante. Creo que les quedó claro este tema. Ahora, ojo, un último alcance. La inspección del trabajo, si va a fiscalizarlo, no puede declarar la existencia de la relación laboral. Es decir, si va a la inspección y les pide la documentación y ve que hay una persona que está ahí con boleta de honorario, no puede decir que él es trabajador. La única institución que está facultada por ley para declarar la existencia de relación laboral son los tribunales de justicia. Si se les pasara o les ocurriera una situación así, lo que ahí se puede hacer es presentar una reconsideración a la inspección del trabajo e incluso ver un tema de un recurso de protección. O sea que nosotros podríamos recurrir ante el tribunal o recurrir ante la dirección del trabajo si ellos por su parte determinan de que un trabajador es trabajador. Claro, siempre y cuando ustedes nieguen la relación laboral, porque si va el fiscalizador y ustedes dicen, no, sí, es que lo tengo con boleta honorario, pero es trabajador mío, bueno, ahí pierden como en la guerra. El tema es que si tienen un trabajador en una circunstancia o boleta honorario, ustedes tienen que negar la asistencia de relación laboral. No les queda de otra. Ya. A menos que ese trabajador esté dispuesto también él a decir, no, pues yo estoy trabajando, cumplo horario, estoy firmando asistencia o novedades, etcétera. Sí, me caí. Ahora, ¿Qué me dijiste? ahora Yo volvemos. entendí a menos que... A menos que ese mismo trabajador diga, no, yo sí vengo, sí estoy trabajando, tengo que firmar horario, tengo que... No, tampoco. Ya. Tampoco. Si ustedes niegan la relación laboral, el inspector del trabajo no está facultado por ley para declararla. ¿Y qué tendría que hacer el inspector del trabajo? ¿Denunciarlo? No, lo que pasa es que ahí, a ver, si tenemos un inspector del trabajo que va y que dice, no, ¿sabe qué? Yo igual declaro que aquí existe relación laboral y les curso una multa, ¿ya? ¿Ya? Ustedes presentan una reconsideración ante la inspección del trabajo diciendo que no está facultado por ley para poder declarar la existencia de una relación laboral porque ustedes la negaron y que por lo tanto no, hay una infracción de ley por parte de la inspección. Ya. ¿Ya? Ya. Mira, tenemos en el chat una consulta que dice, entonces para la figura de un auxiliar que, por ejemplo, va 3 días a la semana y se paga por boleta mensual un monto fijo, ¿es conveniente contratar? Nos Va de queda cajón. claro que sí. Y Graciela nos pregunta, tengo un trabajador que se autodespidió por no pago de cotizaciones en periodo 2021 al 2023. Le hicieron contrato recién en marzo del 2023. ¿Qué me aconsejan? Eso fue en otra administración. Pero ya se autodespidió. Ya, Exacto. si se autodespidió, ese tema ya está en tribunales.
Me falta información ahí. Debería estar en tribunales porque ya hizo el autodespido. Sí, pues. Ah, no le ha llegado la notificación. Exacto. Contratar a un abogado. Bueno, Graciela tiene un abogado aquí, Marcela te puede ayudar, porque lo más seguro es que le llegue una notificación por eso. Pero, ¿cuándo se autodespidió? ¿En qué fecha? No nos aparece todavía. Desde el 1 de agosto. Ahora, recién. Exacto. Ya, no, tiene 60 días hábiles para presentar la demanda, así que falta harto todavía, pero va a tener que contratar abogado. Ya. Y hablar desde ya con la gente del condominio o del edificio para empezar a juntar recursos para eso, porque ahí sí que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero si Pero ahí va el fondo de reserva, se puede utilizar en ese caso, pero no es la idea matar el fondo de reserva con una cosa así. Pues ahí por va eso ya ir viendo. ¿Cómo se llama esto? Que se me fue el hilo. Porque lo que ocurre es que ahí nos estamos yendo a otro tema, ¿ya? No, porque estoy viendo que me están metiendo acoso, ley Karin, despido, entonces nos estamos como saliendo un poco de los temas. Ya vamos a contestar un par de preguntitas más, pero vamos a volver de nuevo a contrato. Y por último, no hay problema en hacer, como le dije a Marisol, otro espacio de charla para comentar esos temas. A ver, lo que ocurre es que cuando es incumplimiento grave de las obligaciones que emanan del contrato por parte del empleador, el no pago de cotizaciones, la jurisprudencia lo entiende como grave. Entonces, las probabilidades reales que ese trabajador efectivamente obtenga un resultado favorable a la demanda son altas. ¿Ya? Entonces, yo no puedo dar certezas, pero viendo la jurisprudencia y la doctrina en ese punto son altas. Habían otras preguntas que vi que aparecían ahí. Sí, dice, tengo un trabajador que está siendo acosado laboral y sexual. Ya fue a carabineros y funcionarios de la municipalidad. ¿Él se puede autodespedir y o demandar a la comunidad? ¿Puedo preguntar quién lo está acusando? No me parece que lo está acosando aquí, por lo menos. Para tener claro el tema. Es distinto si lo acosa, por ejemplo, o un miembro del comité, a si lo acosa un residente, una propietaria. Ya. Lo que pasa es que ahí hay todo un tema. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, para que ustedes tengan claro, que esto también es importante que entienda de derecho laboral. Existen un montón de códigos, un montón de ramas de derecho. Está el derecho comercial, derecho tributario, minero, familia, penal, etcétera, y derecho laboral. Todos los códigos, por regla general, son bastante específicos en el lenguaje, ¿ya? Son muy técnicos, salvo el Código del Trabajo. El Código del Trabajo está redactado para que cualquier persona lo entienda, se supone. No solo los abogados, está hecho como lo que se dice como un lenguaje coloquial. El problema de eso es que lo que trae aparejado es que al final el derecho del trabajo es un derecho eminentemente doctrinario. El derecho del trabajo va a depender de qué juez te tome la causa, de qué ministro esté en la Corte Suprema para poder interpretar la ley. Los juicios son interpretación de la ley y las probanzas. ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de una situación que se está dando, que antes no era tan discutida, pero producto de la ley Karin lo es, ¿ya? Porque la ley Karin habla de acoso de terceros, lo señala expresamente y que el empleador ahí tiene que tomar medidas. Objetivamente, el empleador, bajo mi punto de vista, es la comunidad, ¿ya? Exacto. Que si bien es cierto, el contrato de trabajo lo firma el administrador, pero el administrador lo que hace es representar a la comunidad para firmar ese contrato de trabajo. Por lo tanto, la discusión ahí, más que si existen temas laborales o no, es saber si con la ley Karin esa persona va a ser considerada como empleador o como tercero.
pero en ambos casos el empleador, que es en el fondo de la comunidad, tiene que tomar las medidas. Y esas medidas tienen que estar en el protocolo. Y ese protocolo lo tienen que tener todos, incluso las empresas de un trabajador, que es el protocolo de la ley CAR. Perfecto. Ese protocolo ahora parece que está disponible un borrador de ese protocolo. En la H, sí, y en la mutualidad. Entonces, tenemos después que existe libertad para contratar, pero sin embargo, en el Código del Trabajo se señala que no puede haber discriminación al contratar. La discriminación son aquellas diferencias arbitrarias, las que no se basan en idoneidad o capacidad de la persona. Por ejemplo, yo tengo una persona que ha sido conserje 10 años y tiene muy buena referencia, y esta persona tiene 40 años. Y tengo otra persona de 60 años que ha sido conserje 5 años y yo contrato el de 40. Claramente ahí no hay discriminación porque yo me estoy basando en la idoneidad y la capacidad de la persona. Estoy contratando a quien tiene más experiencia. No me estoy guiando por el tema de edad para contratarlo. Perfecto. Ahora vamos a ver las causales de despido. ¿Cuáles son las causales de despido? Las causales de despido se encuentran desde el artículo 159, 160, 161 y 171. Hoy vamos a ver solamente las causales de término de contrato que realiza el empleador, no así la del trabajador, que es el famoso despido indirecto. Las causales de 159 no tienen mucha dificultad de entenderse, son el mutuo acuerdo de las partes, la renuncia del trabajador, la muerte del trabajador, el vencimiento del plazo convenido, la duración del contrato o plazo que no puede ser superior a un año, la conclusión del trabajo o servicio que le dio origen, en caso fortuito o fuerza mayor. Me voy a detener muy poquito en esto. En cuanto al mutuo acuerdo de las partes, no se requiere carta. Normalmente, ¿cómo se materializa el mutuo acuerdo de las partes? Mediante la suscripción de finiquito, donde se hace mención a esta causal. La renuncia del trabajador tiene que cumplir con ciertos requisitos. Esta renuncia tiene que ser por escrito y firmada y ratificada ante el ministro de Fe por parte del trabajador. Hoy en día, a través de la plataforma de la Dirección del Trabajo, se pueden hacer las cartas de denuncia a los trabajadores y le llegan a los empleadores. Por muerte del trabajador, en este caso, la muerte del trabajador pone término al contrato de trabajo y no da derecho a indemnizaciones a la familia, lo cual yo lo encuentro bastante complicado, por decirle una cosa. El vencimiento del plazo. Y aquí lo interesante, en cuanto al vencimiento del plazo, yo puedo tener hasta 2 contratos de plazo fijo que en su conjunto no sean superior a un año. El tercer contrato que me firme va a ser indefinido. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato de 4 meses, otro de 3 meses, 7 meses? El tercer contrato que firme, aunque yo le ponga que dure 3 meses, ya es de carácter indefinido. Así que para que ustedes lo tengan claro. El tercer contrato que te firme después de 2 a plazo fijo, aunque yo le ponga plazo, es indefinido. La conclusión del trabajo o servicio que le dio origen, que normalmente son estos contratos por obra o faena, y es caso fortuito o fuerza mayor, dice relación con situaciones que no se pueden precaver. No sé, tengo un galpón de madera y el galpón se quemó y nadie más puede seguir trabajando. Ahí claramente hay caso fortuito o fuerza mayor. Oye, Marcela, me habían dicho a mí de que los contratos de plazos fijos tenían que ser por 3 meses, que no podían ser por más. ¿Pueden ser por más entonces? Por supuesto, la cosa es que la sumatoria de ellos no sea superior a un año. Yo puedo hacer un contrato a plazo fijo, uno de 6 meses y otro de 4 meses. Ya, te agradezco. Ya luego tenemos las causales del artículo 160. La primera es la falta de probidad, que son algunas de las conductas indebidas de carácter grave, debidamente comprobadas, y que el mismo código la enumera. La falta de probidad en el desempeño de sus funciones, se robó plata. Las conductas de acoso sexual, las vías de hecho ejercidas por el trabajador en contra del empleador o de cualquier otro trabajador que se desempeña en la misma empresa, lo típico, la pelea. Las injurias proferidas por el trabajador al empleador, la conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa donde se desempeñe,
y las conductas de acoso laboral. La falta de probidad es un tema bastante complicado. A ver, yo todas estas cosas se las voy a tratar de explicar lo que yo veo en tribunales, en las causas donde yo he sido abogado. ¿Por qué? Porque al final, cuando un trabajador considera que está mal despedido, este tema va a terminar en tribunales. Por lo tanto, lo que tiene que haber aquí es una visión ya del tema judicial, de cuáles son los criterios de tribunales frente a este tema. Los criterios mayoritarios, eso no quiere decir que no hayan otros criterios distintos de los que yo voy a mencionar. En cuanto a la falta de probidad en el desempeño de sus funciones, lo que yo siempre recomiendo, si es que ustedes tienen duda de que efectivamente hay algún trabajador que está haciendo algún robo, se tiene que hacer una investigación. Y esa investigación tiene que contar también con la declaración del trabajador. Y luego de esa investigación, tomar la determinación si poner o no término al trabajador por esta causal. ¿Por qué se los digo? Porque aquí hay un tema que es súper importante en las cartas de despido. La ley señala en el artículo 454, número 1, que yo como empleador solo voy a poder probar en juicio aquello que está en la carta. Si yo en una carta por falta de probidad digo, lo despido por falta de probidad, usted se robó la suma de 30.000 pesos de la caja chica, mi capacidad de probar eso es nula en un juicio. Yo voy a poder llegar con muy poca prueba para eso. En cambio, si yo hago un procedimiento adecuado de despido, hago una investigación, veo las cámaras, le pido declaración a los restos de los compañeros y luego de ese procedimiento yo tomo la decisión, yo voy a decir todos los antecedentes. El día tanto, usted a tal hora, ingresó a tal parte, retiró en dinero, y esto está grabado en las cámaras, se hizo una investigación y todos esos medios de prueba yo los voy a poder aportar al tribunal. Si no están en la carta, yo no puedo, aunque haya hecho una investigación, lo puedo aportar, pero el juez al momento de dictar sentencia, lo más probable es que diga, es que si usted no me la dijo, para mí no tiene valor probatorio. Por eso es que es tan difícil entonces ocupar el argumento del robo para poder despedir. Exacto. ¿Ya? No es que no exista la causal, sino que es muy difícil probarlo. Así es. Luego, bueno, luego tenemos las conductas de acoso sexual. Aquí también es importante, es fundamental. En los reglamentos, y bueno, y ahora con el protocolo Ley Karim, que también está incluido el tema de la investigación del acoso sexual, se establece un procedimiento de investigación acerca del acoso sexual. Se establecen las conductas que se entienden como acoso, etcétera. ¿Y cómo se va a hacer la investigación? Que tiene que ser por un tercero, que se va a cuidar la privacidad, que la denuncia anónima, etcétera, etcétera, etcétera. Luego del procedimiento de investigación, que por la ley CARI no puede durar más de 30 días, se toma la medida de la sanción, que puede ser despedirlo por esta causal. ¿Qué es lo importante? Si este trabajador considera que está mal despedido, puede ir a tribunal y demandar. Pero, y aquí me estoy metiendo otro tema que se me olvidó decírselos antes, cuando un despido es declarado injustificado, indebido o improcedente, además de las indemnizaciones que haya a pagar en aquellas causales que no se pagan despido, que son todas, excepto la del 161, el trabajador demanda un incremento, que es un porcentaje de lo que se le debe por año de servicio. Y este porcentaje puede ir desde un 30 a un 100%. Wow. El 30% por necesidad de la empresa, el 100% cuando es declarado que sin motivo plausible la causal del 160. Pero ¿qué ocurre? La ley señala que si yo como empleador hice el procedimiento de investigación y producto del procedimiento de investigación se pudo comprobar que efectivamente al parecer existían conductas de acoso y lo despido, ese trabajador va a poder pedir su indemnización por año de servicio. Pero la ley exime al empleador, en ese caso, por haber establecido un procedimiento y por haber cumplido este procedimiento,
siempre y cuando este se ajuste, el procedimiento se ajuste a la ley, a pagar el incremento por la causal de despido. Por Y eso si es importante. si yo llego a despedirlo y le pago sus años de servicio, ¿no tendría que usar entonces? Es que depende, porque ahí vamos a entrar después necesidades de la empresa, Ok. ¿ya? Después tengo las vías de hecho, bueno, que son las peleas, es lo mismo, el mismo tema de pruebas. Si yo tengo la pelea en cámara, hay que poner, ojalá, fotos de la pelea en la carta, indicar que lo tengo en videocámara, etcétera. Las injurias proferidas, igual. Eh, Además que tienen que ser injurias graves, si no puede ser un tema que trate, disculpen, como, oye, weón, no, tienen que ser injurias reales, ya no simples garabatos. La conducta inmoral del trabajador, la verdad que aquí se ve caso a caso. Es como este tema de conducta inmoral es bastante difícil de poder definirlo. Puede ser que un trabajador, no sé, pues se le ocurra desnudarse y correr a través de los pasillos, pueden temarse como una conducta inmoral. Eh, y luego las conductas de acoso laboral, que son las que están ahora establecidas en ley Carin y las que ya estaban antes, pero con la ley Carin y el protocolo se amplía mucho más. Luego tenemos las causales del artículo 160. Las negociaciones que ejecuta el trabajador dentro del giro del negocio, eso a ustedes no les aplican porque en realidad ustedes no son una empresa, no son una empresa. La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o en un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta de justificado sin aviso previo por parte del trabajador que tuviera a cargo una actividad faenaumática tampoco se le aplica. Por lo tanto, aquí a usted se le aplica la inasistencia justificada de 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días durante el mismo mes. Puede ser cualquiera de esas. Cualquiera de esas. Ojo, tiene que ser injustificada. Ese es el punto. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Yo tengo un trabajador que faltó el día lunes, el día martes y el día miércoles le hago la carta. Pero resulta que el día, y le hago el martes de la mañana la carta, y resulta que el martes de la tarde o el miércoles a primera hora me llega licencia médica del trabajador. Y ahí las ausencias no estarían injustificadas porque él está con una licencia médica. ¿Qué es lo que recomiendo hacer yo en estas situaciones? De partida, no despedirlo apenas cumplan los 2 días o cumplan los, esperar. ¿Qué es lo que hago? Me faltó un día, le mando carta de amonestación, le digo, oiga, usted no vino. Segundo día, mando carta de amonestación, oiga, usted no vino. Le mando correo electrónico, recuerden que el contrato tiene que estar en correo electrónico. Le mando un WhatsApp. Tercer día, le vuelvo a decir, le digo, por favor, explíqueme su ausencia o si no, lo voy a tener que despedir. Cuarto día, lo despido. Esperar, porque además puede que se tarde la licencia o que no la entregue, porque me ha pasado también, donde efectivamente tengo trabajadores que no vinieron a trabajar y resulta que en el juicio han acompañado licencias que no han tramitado y que un tribunal considera que eso es una ausencia justificada. Por lo tanto, ahí yo siempre les pido que tomen un poquito de tiempo y que traten de contactar al trabajador mediante distintos medios para de esa forma tener la seguridad que el trabajador no se encuentra, por ejemplo, no sé, en el funeral de papá en el sur, o que tuvo que ir al consultorio de noche porque ya no podía más de dolor y se quedó en la casa, y tiene una entrada al consultorio que dice que lo atendieron a la 1 de la mañana y por eso no pudo ir, etcétera. Y el abandono del trabajo por parte del trabajador también es lo mismo, es intempestiva e injustificada. ¿Qué pasa si yo tengo un conserje y lo llaman del colegio porque su niño se cayó y se rompió la pierna, se fracturó? Obviamente eso no es injustificado. Ya podrá después, si eventualmente demanda, probar que su salida era total y absolutamente justificada porque su hijo se había roto la pierna ese día y lo llamaron para que lo fuera a retirar o que ya estaba en algún centro hospitalario.
También tenemos los actos, omisiones o imprudencias temerarias que afectan la seguridad o el funcionamiento del establecimiento o la seguridad de los trabajadores o la salud de estos. Tengo un trabajador que, no sé, realiza labores sin tomar las medidas necesarias de seguridad. No se me ocurre en este momento cuál puede ser. A En mí eso, me subieron a un techo a limpiar el techo y sin medidas de seguridad y sin pedirle, sin avisarle a nadie. ya. En ese caso, lo que hay que hacer es claramente ponerle una carta de amonestación y si lo vuelve a hacer, despídanlo. Si de verdad ahí le sacan las fotos, ven la grabación y todo el tema y lo despiden por esta causa. Porque el riesgo aparejado que tiene que ese trabajador efectivamente tenga un accidente es muy alto. Así que ahí yo recomiendo despedirlo previo a una carta de amonestación y si vuelve a realizar la conducta, tener los medios de prueba para poder comprobarlo ante el tribunal. Luego tenemos, no sé si... Están preguntando cuál es esa causal, Marcela. Del artículo 160, número 5. 160, número 5, exacto. ¿Ya? Después tenemos el 160, número 6, que es el perjuicio material causado intencionalmente. Me rompe una caldera. También lo mismo, ahí hay que ver, efectivamente, comprobar con el proveedor de servicio de mantención a la caldera si es que el daño fue intencional o no y ver quién pudo haberlo realizado. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo esto tiene que ver con un tema de prueba. Y aquí venimos a la causal por autonomacia que se ocupa mucho, que es el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Que por esto fue que nació la charla de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? El contrato de trabajo, además de las menciones que están en el artículo 10, que son las que la ley señala como mínima, yo puedo establecer obligaciones y prohibiciones. Por ejemplo, que no puede, no sé, ¿qué cosas normalmente no pueden hacer los conserjes? Yo le puse que no puede fumar dentro de las dependencias de los trabajadores, por ejemplo. Ya, del edificio. No puede fumar dentro, y además que eso por ley, no puede fumar dentro de las dependencias del edificio. O cualquier otra obligación que tenga que hacer el trabajador. ¿Qué es lo que pasa? O, por ejemplo, no llega la hora. Y siempre llega una hora atrasado, que esto y que el otro, y la conserjería ahí se queda sin nadie. Yo tengo que tener establecida primero la obligación en el contrato, que no puede fumar, que tiene que llegar a la hora. ¿Qué es lo que recomiendo ahí yo? Enviar cartas de amonestaciones previas. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar primero que este es un comportamiento habitual del trabajador, que yo lo traté de conducir o reconducir a la conducta apropiada y no lo hizo, ¿ya? No más de 3 cartas. Tengo que dársela, decirle que está mal, decirle que si lo vuelve a hacer, se puede tomar una medida mayor y si aún lo hace, despedirlo. Estas obligaciones tienen que estar en el contrato y sobre todo tienen que ser graves. Si yo tengo un trabajador que fuma al interior del edificio, es grave. ¿Por qué? Porque está violando la ley. Hay una ley que dice que no se puede fumar en espacios cerrados. Si yo tengo un trabajador que no llega a la hora reiteradamente, es grave. Para este tipo de labores, quizás para si fuera en una tienda de retail, de Falabella, Almacenes París, que llega tarde, no sería grave, pero para ustedes sí. ¿Por qué? Porque la conserjería se queda sin nadie y eso es grave para un edificio, para un condominio. Por lo tanto, aquí lo que hay que determinar es caso a caso la gravedad del incumplimiento y que este tiene que estar en el contrato de trabajo. Por ejemplo, ahí estaban preguntando por el uso del celular. Si el uso del celular está dado porque, no sé, tienen la aplicación, una de las aplicaciones que se usan para administración, necesita ocupar el celular. Pero si no tienen la aplicación, no tienen alguno que sea para uso de trabajo, uno les puede decir, no puede usar el celular en horas de trabajo, más allá de cierta cantidad de horas
que tiene que estar pendiente de lo que está pasando a su alrededor. Por ejemplo. Ya. Es que ahí se producen cosas prácticas. Primero, ¿cómo vaya a verificar que efectivamente no ocupe esa cantidad de horas el celular? Claro. Y segundo, ¿es grave? Si no está prestando atención a su trabajo, incluso puede ocurrir un accidente por eso. Podría constituirse una cierta gravedad, ¿o no? Lo que yo puedo Dependiendo de... hacer ahí, lo que yo haría sería la amonestación. ¿Ya? Muchas veces los trabajadores cambian un poco la manera de actuar cuando yo le digo, oiga, si usted sigue haciendo esto, yo lo puedo despedir. Entonces yo mandaría carta de amonestación. Wow, eso está bueno. Desconectan la pantalla de las cámaras y por Bluetooth para proyectarla en el celular. ¿Cómo eso no entendí? Desconectan las cámaras de la pantalla y conectan el celular vía Bluetooth a la pantalla. En vez de ver las cámaras y estar supervisando las cámaras, están viendo la pantalla del celular. Me imagino que para ver teleserie o alguna otra cosa. Ya, ahora entendí. Bueno, sí, eso es grave. Eso es grave. Claro, porque ahí sí que están haciendo casi abandono de labores. Pues. No sé si abandono labores, pero sí están exponiendo situaciones que son de riesgo. Exactamente, no están vigilando. Por eso les digo, es decir, lo que hay que determinar es, porque podríamos estar la noche entera y quizás hasta mañana todo el día hablando de si este acto es grave o no es grave. Ahí tenemos el problema del medio de prueba. ¿Cómo Sí, pero compruebas tú, que eso pasa? bueno, ¿cómo supiste que estaba ahí? Pues le sacáis foto. Claro. Por eso ahí también lo que yo recomiendo que en ciertos tipos de causales, como en general, en todos los despidos, siempre consulten a un abogado. Que la carta no la haga un contador, sino que eventualmente la haga un abogado. Bueno, ahora pasamos a la causal de necesidades de la empresa, que es la que el empleador podrá poner término al contrato de trabajo, invocando como causal la necesidad de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización, modernización de los mismos, baja la productividad, cambio en las condiciones del mercado de la economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. A ustedes lo único que se les aplica es la racionalización. ¿Qué significa eso? Significa que necesidad de la empresa, que es la que ocupan casi todas las empresas, racionalizar significa que yo voy a organizar de forma distinta a los trabajadores para mejorar la productividad y bajar los costos. Por ejemplo, yo me doy cuenta que no necesito 3 aseadores, sino que necesito solo 2. Eso es racionalización. ¿Ya? Ahora, vuelvo de nuevo a lo que yo le había dicho antes del 454 número 1. Esta carta de necesidad de la empresa tiene que estar bien hecha. Por ejemplo, si el administrador se da cuenta, oye, tengo 3 aseadores y en realidad solo necesito 2. Tengo que despedir a uno porque estoy pagando de más. Tengo que explicar eso. En este condominio tenemos 3 aseadores, sin embargo, visto el estudio que hemos hecho, no es necesario contar con 3, sino solo con 2, porque tal y tal y tal y tal cosa, y la remuneración de este trabajo, de este trabajador en particular, impacta en tal porcentaje en el costo mensual de remuneraciones, por lo tanto, nos vemos la obligación de racionalizar, suprimiendo su puesto de trabajo. Y toda Pero esa todo explicación eso, en la ¿perdón? carta. Toda esa Todo explicación eso en la tiene que carta. estar en la carta. No basta decir lo despido por necesidad de la empresa, porque si no se juicio, si ese trabajador se da juicio, lo pierden. Ahora, necesidad de la empresa es el incremento más bajo, el 30%. Pero como necesidad de la empresa, ustedes pueden descontar el aporte patronal de AFC. Al final, igual es una suma superior al 30%, porque usted al pagarle el finiquito, le descontaron la AFC y ese trabajador, conjuntamente con demandar el 30% de incremento, va a demandar que se le devuelva el descuento de AFC porque el despido es injustificado. Y los tribunales lo dan, pide la devolución del descuento de la AFC cuando el despido es declarado injustificado. ¿Ya?
Ok. Ahora, la formalidad del despido. Bueno, hablamos de las cartas de aviso, los requisitos de esta tienen que estar súper bien fundamentadas, ya les di algunos ejemplos respecto a algunas causales del incumplimiento grave, del abandono, de la inasistencia, de necesidades de la empresa. Se tiene que hacer una notificación a la inspección, luego se tiene que firmar un finiquito que tiene que estar a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles del término de la relación laboral. Puede ser un finiquito online a través de la dirección del trabajo o a través de la notaría. El trabajador puede hacer reserva de derecho. Eso quiere decir que se reserva el derecho para poder demandar cualquier cosa, desde despido injustificado, cobro de prestaciones, hasta una eventual tutela. Hoy en día también se solicita al momento del finiquito los certificados de deuda de alimentos y también se tiene que adjuntar el finiquito y a la carta de despido el pago de las cotizaciones previsionales. Me llama la atención lo que dijiste de los certificados de deuda de alimentos, uno al contratar, porque también ahora están a uno pidiéndole esa parte de se tiene que descontar o no, o uno declarar si tiene el trabajador deuda de alimentos o no. Uno puede al momento de contratar o durante el proceso de trabajo del trabajador pedirle certificado de deuda de alimentos. No, eso lo tiene que hacer el tribunal y usted se los tiene que poner a usted en conocimiento. Es Lo el que tribunal el que recurre ante nosotros como empleador. Exacto. Ustedes no se lo pueden pedir porque es información privada. Okay. Pero al momento de firmar el finiquito, en la notaría sacan ese certificado. Ahora, el trabajador también puede sacarlo a través del registro civil. ¿Pero es algo voluntario o que el tribunal no es obligación de uno como empleador tener esa información? No. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que puede pedir el trabajador al término del contrato de trabajo si es que va a tribunales? Bueno, las indemnizaciones que procedan, además del descuento de AFC, el incremento por la causal, las prestaciones que él considere que se la deudan, diferencia de remuneraciones, de feriado legal, proporcional, etc. Te pegaste, ahí te despegaste, ya. ¿Cuáles son los trámites posteriores al término de la relación laboral? El reclamo que hace el trabajador ante la inspección del trabajo, la demanda por despido injustificado o improcedente ante tribunales y el despido indirecto o autodespido que ya lo mencioné, que lo vimos en un caso. Y las cosas que puede solicitar son la indemnización sustitutiva, la indemnización por año de servicio, las prestaciones, los recargos, la nulidad del despido, remuneraciones por tutela laboral, que eso da para otra charla, no para tocarla ahora, los intereses, los reajustes y las costas. Perfecto. Eso sería. Vamos a dejar de compartir. No se estaba viendo No, sí, dejé de compartir. Ya. Tenemos varias preguntas, entonces. Por aquí me dicen, bueno, a ver. Tenemos aquí, 1, trabajador, no se presenta más al trabajo y no hay información cuánto tiempo se debe esperar para enviar la carta. Tú me dijiste que unos 4 días. 4 o 5 días, sí. Un Pero tiempo ahí hay que tratar de contactarlo en esos días por todos los medios posibles. Ya, un tiempo prudente para asegurarse de no cometer el error de De que va a estar con licencia o que estuvo enfermo. Porque incluso puede no haber estado con licencia y haber ido al consultorio y resulta que tiene una gastritis, no le dieron licencia, pero no podía ir a trabajar. Trabajador profesional con boleta de honorarios, tiene dependencia, subordinación, control de horario, no se le hizo contrato de prestación de servicios ni como trabajador. Despido por necesidades de la empresa. Supongo que la empresa reconoce dependencia, obvio, porque es necesidad de la empresa. Corre ley Bustos para este trabajador, corre despido injustificado ya que ya, a ver, Marisol, wow, va muy lento. Es muy complicada esta pregunta. Tengo un trabajador profesional, sí. ¿Ya? Que es un profesional, que tiene boleta de honorario. Exacto. ¿Ya? ¿Qué pasa con él? Pero tiene dependencia, subordinación, control de horario, nunca se le hizo el contrato de prestación de servicios ni como trabajador.
sea, no tiene ningún tipo de contrato. ¿Y cómo le pagaban? Con boleta honorario. Con boleta de honorario, y ¿Ya? dice, lo despidieron por necesidades de la empresa. Ya, reconoce la empresa que efectivamente hay subordinación e independencia y tiene que pagar todo lo que la ley dice, incluso las cotizaciones previsionales y eventualmente la ley Busto. Claro, ahí dice, supongo que la empresa reconoce la dependencia, que es lo que estábamos hablando, corre ley Bustos para este trabajador, corre despido injustificado, ya que llegó otro profesional al día del despido en la misma función. Eso es cuando tú reemplazas a una persona por otra, no, claro, no hay necesidad de la empresa. Con mediación en camino se debe probar la dependencia o la de dirección del trabajo puede actuar de oficio. Yo ahí negaría la relación laboral ante la inspección del trabajo porque me van a tapar en multa. Si yo niego la relación laboral ante la inspección del trabajo, volvemos, ¿te acuerdas lo que yo había dicho al principio? Que la inspección laboral, la inspección del trabajo no está facultada por ley para determinar la existencia de relación laboral, solo tribunales laborales. Si yo niego la existencia de relación laboral, la inspección del trabajo se tiene que inhibir de conocer y le dirá al trabajador, sabe que vaya a tribunales porque yo no puedo hacer nada más. A no ser, ahora, lo que conviene, obviamente, antes de ir a tribunales, es tratar de llegar a un acuerdo en la inspección. Se puede llegar a un acuerdo entonces con el trabajador y Y el solucionar. acuerdo puede ser incluso sin reconocerse la existencia de relación laboral para que así yo no me había obligado a pagar las cotizaciones previsionales. Perfecto. Ok. Estoy buscando otra pregunta. Ya, estaban preguntando lo del celular. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer verbalmente en este minuto? Porque estamos ahí, administrador de comunidad, levantó más rápido la mano. Listo. Hola, hola, ¿cómo estás ahí, Marisol? Eduardo, por este lado. Hola, Eduardo. No, aquí, historias para todo el mundo. Oye, esa de la pregunta de las cámaras en la conserjería está buena, porque depende depende de la dirección del trabajo que te toque, de la seccional que te vaya a ver, porque tú puedes argumentar seguridad, pero la seguridad, por ejemplo, normalmente los casilleros están en la espalda del conserje y normalmente gente que te saca las cartas, se pierden las cosas y nadie fue. ¿Cómo lo controla? Pero es el espacio de trabajo del conserje. ¿Qué prima ahí? ¿La seguridad del condominio o el espacio del trabajo? Lo que pasa es que para poder poner cámaras de seguridad, yo tengo que solicitar esa autorización a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo. Pero el problema es que usted me pregunta lo que es legal, pues. Sí, La no, sí, respuesta legal es esa, ¿ya? Y va a ser la inspección del trabajo, tal como usted dice, va a depender mucho del criterio del fiscalizador. Si considera que esas cámaras son intrusivas a la intimidad del trabajador o no. te hacen bolsa con una de esas, porque tengáis el trabajador durmiendo, es poco menos que el trabajador tiene derecho a dormir, sobre todo el de la noche. Pero es que ahí ya estamos hablando temas de criterio. Ahí yo no puedo hacer nada. Oye, pero ¿y si los trabajadores te firman un acuerdo de conocimiento, por ejemplo, cámara con audio y video, y tú haces un anexo donde ellos firman que están en conocimiento que existe esa cámara Y que la aceptan. Que la aceptan, pero protegiéndolo bajo la ley Karin, porque para prevenir que algún residente los insulte, los maltrate, etcétera, tú tenés la prueba contra el residente, pero tiene doble vía. Eso Lo que pasa es que además el tema de la ley Karin, como ustedes saben, la verdad es que hasta pocos días antes que entrara en vigencia nos sacaban dictámenes de la Dirección de Trabajo, de los sucesos. Entonces, los criterios aún ni siquiera están muy encantados. De hecho, incluso hasta las empresas grandes no han entregado todavía los protocolos de ley Karen, debiéndolo haber hecho el 1 de agosto. Entonces, todo lo que estamos hablando es ficción jurídica. Es decir, son situaciones que aún no se han podido decantar, que aún no existe un criterio. Yo soy de la idea que sí, que mientras los trabajadores expresamente consienten y las razones por las cuales se consienten son
como una medida de protección que tiene el empleador producto del protocolo de la ley Karin, no debiese haber problema. Buenísimo eso. Y pero en esto, por ejemplo, es válido que yo digo que algunos inspectores ya están pidiendo, o sea, aparte se cuelgan las 40 horas. Deme un segundito. Marisol, Sí. ¿cachai? Que los inspectores de la ADT se cuelgan y te piden las 40 horas y ya te están pidiendo los protocolos o lo que tú tengas de la ley Karin. Te Sí, yo he tiran, visto en te varias tiran el 2 por partes, 1. en varias partes he visto que han dicho administradores que lo han ido a supervisar y le han pedido los protocolos, incluso antes del 1 de agosto. Sí. Ya le estaban pidiendo los protocolos de ley Karin. Y ahora Marisol, voy a contestar algunas de las preguntas que veo acá en el chat, Sí. porque yo ahora tengo otra reunión. A ver aquí. ¿Un trabajador que solo trabajó por un mes, se le hace finiquito? Sí, aunque haya trabajado un día. Y ese finiquito es costo cero, pero hay que hacer el finiquito. Exacto. Pero la racionalización debe explicarse, me explico, debe decir que ese tiempo será asumido por mayordomo, administrador, otro consejo y aseo, ¿correcto? Sí, se tiene que explicar por qué voy a suprimir ese puesto de trabajo, porque puede ser cubierto por otros trabajadores y eso también es racionalización. Se pueden ubicar cámaras en la conserjería, esto puede probar conducta indebida del conserje o de parte de tercero, es lo que estábamos conversando al argumentar esa cámara tiene que ser para perseguir al tercero y proteger al conserje, no para perseguir al conserje. Sí, aquí tengo una pregunta que dice, no se puede despedir por robo, no existe en el Código del Trabajo. No, como robo no, lo que existe es falta de probidad y se entiende como falta de probidad cualquier conducta que sea ilegal contra la ética o la moral. Es decir, puede ser también un trabajador que falsifique firmas de los residentes, por ejemplo. Eso también es falta de probidad. Pero es más difícil de probar porque los jueces ahí se van a un extremo de la ley que parece que es como súper complicado. Lo que ocurre es que eso da para otra charla y con esto ya termino, que yo creo que esa sería una charla también interesante. El derecho al trabajo tiene principios, ¿ya? Y que bajo esos principios el juez tiene que interpretar la ley. Los principios son primacía de la realidad y principio pro operario. ¿Qué significa esto? El principio de la realidad, ¿qué significa? Yo puedo tener un contrato como secretaria, pero si yo me pongo frente a una clase y doy clase y tengo un pizarrón atrás y tomo exámenes y pruebas, por mucho que mi contrato diga secretaria, bajo el principio de primacía de la realidad, yo soy profesora, ¿ya? Lo que prima es la realidad. Y en principio pro operario significa que el juez tiene que interpretar y analizar la prueba siempre pro operario, pro trabajador. Por lo tanto, los estándares de prueba que tiene que tener la empresa son muy altos. Y a eso es lo que voy yo. Es decir, es imposible evitar cualquier riesgo. Siempre va a existir un riesgo. Lo que uno trata de hacer con una buena carta bien fundamentada es bajar ese riesgo de un 80 a un 20, a un 30. Porque no existe certeza. Si ningún abogado que sea serio y responsable le va a decir, no, con esta carta usted no tiene ningún problema, eso es imposible, no existe. O que un abogado le diga, no, si vamos a ganar el juicio, ese abogado es poco serio. Pero se bajan las probabilidades. Esto es igual que el tema de los seguros. Bueno, yo lamentablemente me tengo que despedir. Quiero agradecer la concurrencia de hoy. Por lo que veo, fueron 22 personas. Tuvimos más de 30 en un momento dado. Qué bueno. Esta charla. Yo creo que son súper necesarias charlas así. Así que yo estoy dispuesta, Marisol, para que si en algún momento salen algunas otras dudas como estos temas, de poder explicarlo y explicar algunos criterios y algunos temas que son importantes de tener en cuenta, estoy a completa disposición para que hagamos otra charla, pero la próxima vez por...
Bueno, cualquier duda también, tú estás en el grupo de administradores y proveedores y podemos contar contigo si alguien necesita asesoría directa, ya saben que está en el grupo Marcela Díaz WIC, la pueden ubicar ahí. Y te agradecemos mucho. Eres muy clara y muy concisa y muy Didáctica. didáctica te agradecemos mucho porque realmente nos aclaraste varias dudas. Es importante más de lo que nosotros pensamos lo que va y no va en el contrato de trabajo, y eso es súper importante. Hay que darle un poquito de vuelta a ese punto. Para nosotros como administradores, de repente no le damos mucha prioridad al contrato de trabajo, pero realmente es una buena herramienta para nosotros también revisarlo y hacer los anexos que sean necesarios para tener un buen contrato de trabajo que nos apoye. Así que, Marcelita, te agradezco, estamos en contacto. Yo creo que más de una charla va a salir más adelante. Probablemente. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por la participación y muchas gracias, Marcela. No, gracias a ustedes por el interés, por escucharme, y aquí a disposición de todos ustedes, tal como dice Marisol, yo estoy en el chat, así que pueden entrar a golpear mi puerta por un mensaje privado y yo feliz de atenderlo. Que estén muy bien, buenas noches, buena semana. Adiós. Que esté súper bien, muchas gracias.